Veloso, soy médico anestesiólogo y me voy a estar uniendo a la cátedra este año. Si bien ya he participado en años anteriores, estuve como ayudante alumno y algún año antes de la residencia haciendo, eh, perdón que los voy aceptando también, haciendo, dando una mano en la parte docente porque estaban muy complicados, pero bueno, ahora ya vuelvo full time para la cátedra y soy docente de la comisión D2. Bueno, un tema un poco largo, vamos a hablar de raquis y de posición erecta. Es un tema que es un poco engorroso, pero vamos a tratar de ir despacio y haciéndolo lo más ameno posible. La idea de este año de la cátedra es empezar a implementar no solamente la anatomía clásica o la anatomía descriptiva como se daba antes, sino empezar a plantear casos problemas que actúen como disparadores, disparadores de aprendizaje para ustedes. Si bien de a poquito se van a ir haciendo un poquito más de empapando y haciéndose más o menos con el tema y con la terminología médica, siempre es bueno que desde el comienzo vayan viendo un poco el pantallazo de lo que es medicina en sí. Bueno, vamos a desdoblar la clase en dos, ¿sí? En lo que es la parte de posición erecta, de raquis en sí, y después vamos a articularlo con el sistema de cervicocefaloquiria, que es un poquito más complejo, articulando ya lo que es el esqueleto axial, el occipital con músculos del cuello, y vamos a hablar de articulaciones, ligamentos y demás. La vuelta, o la idea de darle una vuelta a esto, es hacerlo más funcional para que no sea tan descriptivo y olvidadizo, ¿no? Anatomía es una de esas materias que uno las va olvidando y las va aprendiendo todo el tiempo, porque no le puede dar una practicidad a lo que es la función en sí, ¿sí? Lo que les va a servir a ustedes más adelante. Al final de la clase vamos a sacar las dudas y vamos a presentar, vamos a charlar un par de casos clínicos que después se los voy a subir a la PEDCO, cosa de que los puedan tener para la semana que viene y resolverlos con sus docentes de sus comisiones respectivas. Pero bueno, vamos a ir charlando un poquito de eso también. Bien, sistema de la posición directa. ¿Qué objetivos nos vamos a aplicar para poder dar este teórico? Un segundito que tengo que aceptar un par más. Ahí está. Vamos a clasificar cada una de las estructuras de este sistema, hablando de huesos, articulaciones, inervación, forma de ubicación y estructura funcional. Acá me quiero detener para hablar de la importancia de la parte ósea muscular y no hablar tanto de lo que es raquis en sí, esto, médula espinal, la dura madre, que son cosas que se van a ver de la materia en sí, que no les va a servir tanto ahora, más allá de los plexos, que esos sí son importantes y lo vamos a ver más adelante. Tienen que identificar los rasgos de normalidad, estamos en un ciclo en estructura-función normal, no como el año que viene que van a tener patología, microbiología y materias aplicadas más a lo patológico, sino más bien que la idea es que pueda reconocer la normalidad en todos sus aspectos, tanto la parte teórico-práctica como en las imágenes y en los preparados. Entender la dinámica funcional, o sea, el porqué, todo tiene un porqué, ya sea que estemos hablando de la embriología o que estemos hablando desde la funcionalidad de una patología en sí. Por eso es importante entender la función y poder interrelacionarla con las demás materias. Quizá no tanto con esto, porque estamos en la parte microbiológica, microbiológica no, microestructuras, sino más bien de la parte funcional con fisiología y bueno, y más adelante con otras materias como traumatología, imágenes patológicas, etc. Eso le va a dar la idea de la estructura-función. También reconocer las estructuras anatómicas normales en los estudios de imágenes de rutina. Ustedes tienen teórico de imágenes, pero también se van a ver imágenes en las comisiones, que son importantes, y que puedan entender y poder pedir cuál es el mejor método de diagnóstico por imagen de acuerdo a la estructura que ustedes quieran buscar, partiendo de la normalidad siempre, ¿sí? Perdón, una pausa, me tomo un mate y sigo. A ver, hay más gente afuera, admitir, seguimos. A ver, que no me sigue. Siguiente diapositiva. Bien, columna vertebral. ¿Qué podemos decir de la columna vertebral? La columna vertebral forma parte del esqueleto axial, se puede dividir en subdivisiones, tanto en lo que es la columna vertebral cervical, torácica o dorsal, también lo van a leer en la literatura si es francesa o es la clásica. Disculpen que me salte el cartelito cada rato de gente que se une y por eso voy parando.
Primero 7 vértebras cervicales, luego 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, que tienen la particularidad de estar fusionadas entre sí, y 3 a 5, 6, etcétera, coxillas, que bueno, ya tienen menor importancia y que ya es un resabio embriológico de lo que sería la cola de los primates en nosotros. Ahí tiene una columna vertebral vista en tres caras, una vista frontal, una posterior y una de perfil. Profe, Importante que ¿Cómo, se cómo? escucha medio mal. ¿Medio mal? Se A escucha ver. muy cortado. Es como que Cuando se le va el audio. Se va Bárbaro. Eso pasa si alguien tiene la cámara prendida. Traten todos de apagar la cámara. Así tenemos mejor conexión. Nadie tiene la cámara prendida, profe. Bueno, ahora me escuchan mejor. Quizás sea mi wifi, pero... ¿Te escuchan bien? Por ahora Ahí, más o ahí. menos. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de ir más despacio, ¿sí? Si tiene auriculares, capaz que es el micrófono del auricular. A ver, vamos a cambiar. Ahí lo quité. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí Ahí sí. Sí, Mejor. Se escucha bien. ahí se escucha Mucho mejor. ¿Puedes Buenísimo. repetir todo lo que venía explicando? ¿Cómo? Sí, puede repetir lo que venía explicando, por favor. Bueno, arrancamos de nuevo. Dentro del sistema de la posición directa vamos a arrancar hablando de columna vertebral, ¿sí? Les comentaba que forma parte del esqueleto axial, junto con el cráneo, particularmente con la parte de la base del cráneo y el hueso occipital. Consta de una longitud de aproximadamente 75 centímetros, ahí lo ven en 3 vistas, tanto la frontal, la posterior como la de perfil. Se puede subdividir en un segmento cervical con las primeras 7 vértebras cervicales. No sé si se ve mi mouse, ¿eh? No. Sí se ve. Sí se ve. Sí, profe. Bueno, primeras 7 vértebras cervicales, luego tenemos 12 vértebras torácicas, también lo van a leer como dorsales de acuerdo a la literatura, los franceses le dicen dorsales, pero bueno, nosotros las tomamos como torácicas, 5 vértebras lumbares, Profe, se escucha mal. Sigue escuchando como medio raro. Sí, se escucha muy cortado. si vemos una vista lateral de lo que sería la columna, vamos a ver que tiene concavidades y convexidades, de acuerdo si las nombramos anteriores o posteriores, en la región cervical. ¿Me están escuchando bien ahí o se corta? Sí, ahora se escucha bien. Bien, quizás sea el mouse entonces. La columna, perdón, que tengo que admitir gente que todavía va entrando. La columna cervical tiene una convexidad anterior y se va a llamar lordosis cervical. La dorsal o torácica tiene una concavidad anterior y se llama sifosis dorsal. La lumbar va a tener una convexidad anterior que va a ser la lordosis lumbar. Y la sacra va a tener una concavidad anterior y se va a llamar sifosis sacra, ¿sí? Entonces se dividen lordosis sifosis, lordosis sifosis. Esto tiene que ver con el desarrollo del crecimiento humano y las cargas que soporta el eje de columna vertebral y las curvaturas que hace para repartir las fuerzas, respectivamente, ¿sí? También tiene una ligera lateralidad, si se ve, de acuerdo a si uno es diestro o es siniestro o zurdo, como se le llama. O a qué parte del cuerpo tenga más desarrollada. Generalmente la parte más desarrollada, por ejemplo, yo soy diestro, soy derecho, tengo más desarrollada la columna y lateralizada hacia la derecha, ¿sí? Patológicamente van a poder encontrar, que de eso vamos a armar un caso clínico para subir a la PEDCO, una patología que se llama escoliosis, no sé si la habrán escuchado nombrar, que habla de las curvaturas patológicas de la columna vertebral y cómo la distribución de peso y el eje de normalidad del soporte de peso del cuerpo en gravedad se va corriendo, ¿sí? Y genera distintas afecciones. Bien. Voy a correr un poquito esto porque no, acá lo voy a dejar abajo. Bueno, tipos de vértebras. Primeramente deberíamos de nombrar o de caracterizar lo que sería una estructura vertebral normal. Vamos a tomar esta torácica que está acá abajo, la voy a marcar con la... Ahí está, y no muevo más el mouse por las dudas. Que de las partes que consta una vértebra tipo, ¿sí? Va a tener un cuerpo, va a tener 2 apófisis transversas hacia los costados. No hablo cuando muevo el mouse, ¿eh? Una apófisis espinosa.
las láminas, que van a unir las apófisis transversas con las apófisis espinosas, y los pedículos, que van a unir el cuerpo vertebral con las apófisis transversas. Esa es la configuración tipo de una vértebra. Bien, acá estamos viendo vértebras en vistas anteriores, tanto cervical como torácica como lumbar, y sobre la porción superior de la diapositiva lo vemos en vistas laterales. Cada una tiene diferentes características que las van a configurar y le van a dar... ¿Alguien habló? Sí, yo, perdón. ¿Puedes repetir las partes? Las repito. Vertebral, donde está la flecha, apófisis espinosa, apófisis transversa. El mouse, profe. Trato de no moverlo, pero bueno, para que se vea dónde estoy apuntando. Pedículo, perdón, lámina y pedículo. Bien, esas son las porciones de una vértebra tipo. Ahora tenemos diferencias y las podemos diferenciar de acuerdo a su morfología. Van a notar que las vértebras cervicales tienen una espina, una apófisis espinosa bífida, con un pedículo, con una lámina más angosta, un pedículo vertebral un poco más robusto a medida que se van haciendo más descendentes porque recibe más presión junto con el cuerpo vertebral, y las estructuras que la forman alrededor van a ir soportando más presión a medida que van más hacia inferior, ¿sí? El cuerpo de la vértebra cervical van a ver que es un cuerpo tipo cuadrilátero, que tiene dos orificios alrededor, entre dos porciones o ramas que la unen a las apófisis transversas, que va a ser el conducto vertebral, por donde va a pasar la arteria vertebral y la vena vertebral, de la primera vértebra cervical hasta la sexta, sin pasar por el interior de la séptima. Bien. Una característica que también tienen las vértebras cervicales son las apófisis unciniformes, bien, que las diferencian del resto, pero también van a tener carillas articulares o apófisis articulares entre sí, que serían, ahí está, con el mouse se ven ahí que son las carillas articulares, ¿sí? Van a ver que en la vista lateral ven que cambia mucho lo que son las apófisis espinosas, ¿sí? Voy a tratar de no mover mucho para que no se corte, pero para que sea una idea. Como en la lumbar es bien robusta y en la torácica tiene una curvatura hacia inferior, ¿sí? Hacia posterior inferior. También van a tener carillas articulares para las costillas, que van a ser hemicarillas articulares en las vértebras torácicas, salvo el onceavo y la novena. ¿Por qué hemicarillas? Porque la costilla va a articular con la vértebra suprayacente y con la vértebra infrayacente, la cabeza de la costilla, y el tubérculo costal va a articular con la carilla que ven acá, que está sobre la apófisis transversa. A ver, ahí, esa que está ahí, ¿sí? Eso por ahí no es muy importante ahora porque no es en posición directa, pero más o menos para que se den una idea de las diferencias entre sí. Fíjense los forámenes magnos que tienen por donde pasa el conducto medular. Ahí, la forma que tiene cada uno, fíjense que es un poco más grande la vertebral y que tiene una forma triangular, más o menos de iguales lados en cada lado, con una base anterior y un vértice posterior. Es más ovoidea en la torácica, y en la lumbar es un triángulo que es un poquito más, con un poco más de diámetro lateral, ¿sí? El cuerpo vertebral, como les comenté, se va haciendo cada vez más grueso o se va engrosando a medida que van haciéndose más inferiores las vértebras, o sea, las lumbares tienen un cuerpo mucho más grande porque claramente soporta mucho más peso. No es lo mismo la vértebra cervical, que soporta el peso de la cabeza, a una vértebra lumbar que soporta el peso de la cabeza, de los miembros superiores y del tórax, ¿sí? Segundito que entra más gente, ahí, y ya seguimos. ¿Qué otras cosas para nombrarles acá? Hablamos de formas, hablamos de estructuras, y bueno, y los forámenes de conjunción. El foramen de conjunción es un foramen que se forma a partir de la unión o la articulación de dos vértebras entre sí, por donde van a salir las raíces nerviosas de cada metámera o cada altura de la médula espinal. Va a estar formada por, en una vista lateral, visto en una vértebra torácica. Cuerpo vertebral,
pedículo, lámina, y acá estaría el pedículo de la vértebra subyacente, o la articulación con la vértebra inferior. Eso forma un agujero, que es un agujero de conjunción por donde pasan los ramos nerviosos. Sí, si hablamos de límites, tenemos que decir que el límite anterior va a ser el cuerpo vertebral, el límite posterior va a ser la lámina vertebral, el límite superior va a ser el pedículo de la vértebra propiamente dicha, y el límite inferior va a ser el pedículo de la vértebra subyacente. ¿Bien? ¿Alguna duda acá o seguimos? Profe, Profe, ¿cuál era el pedículo? ¿Se puede repetir todo, por favor? Bueno, un foramen de conjunción, que sería este de acá. Hagan de cuenta que está, a ver, quizás el anterior se pueda ver mejor. A ver si puedo mover esto un poquito. Estos agujeritos que están acá. Sí, sí. Bueno, esos son forámenes de conjunción. Esos forámenes van a estar dados por la médula espinal, que es el contenido del foramen vertebral, ¿sí? Y es por donde van a salir los nervios raquídeos. ¿Bien? Un nervio raquídeo es una protrusión nerviosa que va a formar parte de una conjunción, o en realidad sería una conexión entre el sistema nervioso periférico y el central. Va a tener un límite por el cual va a salir, que son esos agujeritos que le marqué antes, que se llaman forámenes de conjunción. Hagamos de cuenta en una vértebra tipo, que sea una vértebra torácica como la que tenemos acá arriba en una vista lateral, con una inferior. ¿Bien? Después los marcamos de nuevo más adelante, porque creo que tengo una imagen que están articuladas. El límite del foramen de conjunción va hacia adelante el cuerpo vertebral, se los marco, hacia atrás la lámina vertebral, hacia arriba el pedículo, y hacia abajo el pedículo de la vértebra subyacente, o sea, la vértebra que está articulando por debajo. Es como si fuese una cajita, un cuadradito por donde emergen las raíces nerviosas, ¿bien? Si lo paso a la vista superior, acuérdense que este es el cuerpo, este es el pedículo, esta es la lámina, y esta es la apófisis transversa. Dígame si se ve bien el mouse y si se escucha claramente lo que yo hablo. todo Sí, bien, profe. ¿Y se escucha bien? Sí. profe. Bueno, mejor, dale. Ahora podemos ir con más dinámica. Bien, lo que le decía de los forámenes de conjunción, voy a ir para atrás, a ver, son estos agujeritos que están acá, que en una vista lateral vertebral los vemos, están en todo el recorrido de la columna vertebral, y van a constar de unos límites que van a estar dados. Vamos a tomar como vértebra tipo esta vista lateral de la columna torácica, en la cual tenemos como límite anterior el cuerpo vertebral, superior el pedículo, posterior la lámina, e inferior el pedículo que articula con la vértebra subyacente. ¿Bien? Por ahí Profe, van a tengo salir una las raíces duda. nerviosas. ¿Sí? Claro. ¿Es vehículo o pedículo? Pedículo, de Ah, ya. pie. Es como que es un Perfecto. pie. Bien, y se une con las apófisis transversas a esta altura. Vuelvo a repetir acá, es cuerpo vertebral, pedículos, apófisis transversas, láminas, y apófisis espinosa. ¿Bien? Profe, Sigo. yo tengo una duda. Sí, decime. Las apófisis articulares, una siempre tiene que ser cóncava y la otra siempre convexa, ¿o no? La superior y la Claro, inferior. eso sería un encaje entre las dos apófisis que lo vamos a ver ahora más adelante. Depende porque no todas son así. Las lumbares son diferentes, actúan como tipo trocoide. Ustedes vieron la clasificación con el doctor Gross, ¿verdad? La semana pasada. Sí. Bien. Cuando hablan de articulaciones entre sí, o clasificación de articulaciones, en este caso van a ser articulaciones móviles, ¿sí? Entran dentro de las articulaciones móviles. Más adelante igual lo nombro. Bien. Profe, Nuevamente tengo una duda. Sí. ¿Foramen Sí. de conjunción es lo mismo que agujero de conjunción o foramen intervertebral?
Es lo mismo, Ah, bueno, exactamente. gracias. Acá lo van a ver un poquito mejor, donde se ve una vista anterior, una vista posterior, una vista lateral y una vértebra tipo. Vamos a tomar una vértebra lumbar como tipo. Se ve todo el cuerpo vertebral, las apófisis transversas, las carillas articulares, las apófisis articulares de la vértebra con la vértebra subyacente y la apófisis espinosa. Bien. De una vista posterior vemos lo mismo, vemos un poquito de la cara posterior del cuerpo vertebral, las apófisis articulares con la vértebra suprayacente, la apófisis transversas, y vemos acá la parte del pedículo de las apófisis articulares con la vértebra subyacente y la apófisis espinosa, ¿bien? Y una vista lateral vemos exactamente lo mismo, cuerpo vertebral, vemos cuerpo, pedículo y lámina, que forman los tres límites del agujero de conjunción. Nos faltaría el pedículo de la vértebra subyacente, que estaría acá abajo, las apófisis articulares con la vértebra subyacente, la lámina, la apófisis transversa y la apófisis espinosa. ¿Bien? ¿Queda alguna duda con esto? Profe, Ahí. yo tengo una duda. Sí. ¿Las apófisis articulares son las que están abajo? O sea, en la parte... Están abajo y están arriba, ¿bien? Las de arriba serían estas, acá las verías de esta parte, pero no ves la carilla articular en sí, acá la ves bien. Esta es la superior y esta es la inferior. Ah, ¿Sí? bien. Sí, Profe, sí, yo tengo ahí otra puedo duda. ver mejor, gracias. Sí, decime. ¿Faceta y carilla es lo mismo? Sí. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Faceta y carilla es lo mismo? Sí, lo pueden leer como faceta. Ah, bien. Profe, Bueno, sí. ¿podría indicar ahí en ese dibujito el foramen de conjunción? Claro, lo vamos a ver con esta vista lateral. ¿Bien? Ok. Hola, Esto va a profe. estar articulado. ¿Eh? Yo tengo una duda. ¿Sabes Sí. que en la taller, cuando te explica las vértebras lumbares, puede ser que la apófisis transversa te la marque como una apófisis costal? Sí, ¿por qué costal? Porque nosotros tenemos articulaciones costales hasta T12, o sea, sería torácica 12, ¿sí? Bien. Acuérdense que la articulación con las costillas no es completa, porque va a formar parte de lo que es la jaula torácica en articulación con el esternón, y van a quedar dos costillas flotantes, ¿sí? Son Bien. como resabios que no alcanzan a fusionarse, y luego las lumbares van a tener apófisis transversas largas que las nombra como costiformes. Ah, bien, perfecto, gracias. ¿Sí? Esa es una de las diferencias también que tienen entre las vértebras lumbares y torácicas, que las apófisis transversas son más largas, más delgadas, y se llaman costiformes, o se les dice apenas costiformes. Levantó la mano a alguien. ¿Quieren preguntar algo Yo, más? profe, Sí. ¿me escucha bien? Sí, decime. Quiero consultarle si la lámina está mirando hacia posterior. ¿La lámina? Sí. La lámina termina de... A ver si te lo puedo mostrar mejor acá. La lámina lo que termina de hacer es de cerrar el foramen de conjunción, ¿sí? No es que mira hacia posterior, sino que si nosotros clasificamos el hueso en sí, podemos decir que la vértebra es un hueso mixto porque tiene una porción de hueso corto articulada con una porción de hueso plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está protegiendo una cavidad. Va a estar dada por la unión del pedículo, que son estos, y de las láminas, con las apófisis espinosas y las apófisis transversas, ¿sí? Sí, ahí entendí, Va a gracias. estar posterior a los pedículos, si nombrás con respecto a algo, va a estar posterior a los pedículos, pero en realidad va a formar parte del límite en sí. Que ahí Claro. está el famoso ligamento amarillo que lo tapiza por el borde interno. Bien, y foramen de conjunción, vamos a ver que esta vértebra está articulada con una vértebra por debajo, pongámosle que esta es L1, lumbar 1, y está articulando con lumbar 2, va a tener una articulación entre los cuerpos vertebrales, entre las carillas articulares, y va a quedar delimitado este espacio acá, ¿sí? Este espacio es el foramen de conjunción, por donde emergen las raíces nerviosas. Va a estar delimitado hacia adelante por el cuerpo vertebral, e inclusive también por parte del disco intervertebral, si somos estrictamente finos. Hacia posterior va a estar delimitado por la lámina, y hacia superior por el pedículo de su propia vértebra, y hacia inferior por el pedículo de la vértebra subyacente.
¿sí? Con subyacente me refiero a que está articulando por debajo. ¿Bien? Profe, ¿Seguimos? Sí. la apófisis muciforme está solamente en la porción cervical, ¿no? Solamente en las cervicales. Y actúa como una articulación, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, no me quiero adelantar al Power sí, pero actúa con una articulación particular, pero está solamente en las cervicales. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, sigo. Bien, nos queda el sacro. El sacro, como dijimos, es la fusión de circovértebras, va a estar articulado hacia arriba con la quinta vértebra lumbar, este es un sacro de vista anterior, acá lo ven articulado con el hueso coxal, y con la quinta vértebra lumbar, formando lo que sería el promontorio, que tiene una cierta angulación. Esta sería la primera sacra, la segunda sacra, la tercera sacra, la cuarta y la quinta. Está fusionada, como verán, y va a tener como característica unos agujeros anteriores de conjunción que van todos hacia el mismo lado, porque forma parte del plexo lumbosacro, por donde pasan raíces nerviosas a la escotadura asiática mayor, que eso lo vamos a ver más adelante. También se ve en la cara anterior, vean que tiene como una concavidad transversal y una concavidad superinferior o craniocaudal. Y tiene, bueno, como dijimos, parte de las alas del sacro, que serían estas, con la porción articular con la quinta vértebra lumbar y el disco intervertebral correspondiente. Ven que es muy grande la porción articular del sacro porque soporta muchísimo peso. Esta sería parte de las alas, perdón, esta es una vista superior, esto es anterior, esto es posterior, son laterales. Parte de las alas del sacro, como dijimos, y el cuerpo del sacro bien grande. Y se ve parte de la cresta sacra, que la vemos acá en esta vista que es posterior, ¿sí? Vemos la cresta sacra, que está en el medio, que es bituberculada, hacia distal, el coxala articulando por debajo, los forámenes, todos estos son los forámenes sacros posteriores, unidos entre dos tubérculos sacros que tenemos un póstero interno y un póstero externo. Bien, estos serían los pósteros externos, y estos serían los pósteros internos, y en el medio vemos los forámenes sacros. Y se ve parte también de las carillas articulares. ¿Alguien quiere preguntar algo de sacro o avanzamos? Perdón, profe, ¿cómo había dicho que en el medio están los sacros y al lado, ¿cómo se llaman? Estos son los forámenes de conjunción posteriores, sacros posteriores. ¿Vieron que hablamos del foramen de conjunción en la columna vertebral en sí? Bueno, en el sacro obviamente está fusionado y van a tener raíces nerviosas que van a ir hacia anterior, que lo vemos acá en la cara anterior, y hacia posterior. ¿Bien? Bien, y eso lo nombré hace un ratito, que entre medio de los forámenes tenía dos... Sí, tenemos en la línea media, que vendría a ser la fusión de las apófisis espinosas, la cresta sacra, ¿sí? Que es bituberculada en su porción caudal. Y tenemos los forámenes sacros posteriores, que van a estar entre los tubérculos sacros pósteros internos y pósteros externos. ¿Sí? Los estoy marcando ahí. ¿Los ven bien? Ese es el póstero externo y este es el póstero interno. Gracias, profe. Mucho mejor que esto es verlo con el hueso en mano, ¿no? Después en la clase lo pueden pedir y lo pueden ver. Sigo. Bien. Cuando vamos a hablar de los músculos de la posición erecta, es un poco un lío, es un tema engorroso y bueno, y cuesta bastante. Se habla clásicamente de músculos epizomíticos, e inclusive lo van a escuchar como músculos de la gotera, que clásicamente se lo dice así o se lo trata de generalizar así, pero no es así si somos bastante finos, ¿sí? Lo vamos a dividir en 4 planos musculares. Un plano superficial, que va a estar constituido por el transverso y el dorsal ancho. Un plano más profundo, que va a ser el plano de los romboides. Un plano más profundo, que va a ser el plano de los serratos. Y el plano más profundo de todos, que lo vamos a dividir en una porción medial y en una porción lateral. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto de la porción medial y la porción lateral? La porción medial va a estar, ahora lo vamos a ver con imágenes, va a estar configurada entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas de la columna vertebral. ¿Sí? Van a ser netamente mediales. Los laterales van a estar de la porción transversa obviamente hacia lateral. ¿Bien? Ese es el plano más profundo de todos. Lo vamos a ir pelando como si fuese una capa de cebolla, por hablar mal y pronto,
cosa de que lo puedan entender mejor. Todo esto tiene que ver, cuando hablamos de músculos episométricos, de derivación embriológica. Si somos exactamente, o tratamos de ser, digo yo, lo más exactos posible cuando hablamos, o lo más, digamos, lo más concretos o finos en el tema, solamente el plano profundo va a tener en cuenta los músculos episomíticos, tanto de la espalda, como estamos hablando ahora, como los episomíticos del plano profundo del cuello, que lo vamos a ver después en cervicocefalogiria. Si sumamos solamente los mediales, estamos hablando de la gotera vertebral, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Más o menos. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo capa por capa. Tengan en cuenta que en el plano profundo, en la región medial, el transverso espinoso va a constar de 3 tipos de músculos en sí, que son rotadores, multífidos y semiespinosos. Todo esto lo vamos a dividir también en músculos rotadores, como dice acá bien, pero son rotadores cortos y los rotadores largos. Depende de a qué altura va la inserción proximal y la inserción distal. Bueno, vamos a la capa más superficial. Bien, dijimos que era el trapecio del dorsal ancho. Esto es una espalda en vista posterior, como en región medial. Todas estas protrusiones que vemos son las apófisis espinosas vertebrales. Bien, y vemos sobre el lado izquierdo del paciente que tenemos un músculo muy grande, de forma ancha, en forma como de abanico, si se quiere, que ocupa la región más superficial de la espalda. Ese es el trapecio. Bueno, acá lo ideal cuando sea un power es no tener los nombres marcados, cosa de poder ir a hablar encima, pero bueno. Va a haber de las apófisis espinosas, como ven, desde C1 hasta alrededor de T10, en forma de abanico, se va a insertar sobre el labio externo y toda la articulación de la espina, de la escápula con la clavícula. Bueno, sigo aceptando gente. Sobre el labio interno de la articulación de la espina de la escápula con la clavícula, ¿sí? Y lo ven acá. Si levantamos un poquito, vamos a ver el dorsal ancho, como lo ven acá. Es un músculo que tiene la misma configuración, no es tan triangular como el trapecio, pero es más cuadrilátero. Tiene una porción ascendente, o sea, va de las apófisis espinosas hacia la articulación con el húmero, que se inserta en el labio de la corredera bicipital del húmero, ¿sí? Lo van a leer más adelante, que entre la corredera bicipital por donde pasa la cabeza larga del bíceps, para insertarse en el tubérculo supraescapular de la escápula, de la cavidad glenoidea de la escápula per se, va a haber 3 labios donde se van a insertar el pectoral mayor, que es un músculo que está en la región anterior, el dorsal ancho y el redondo mayor, ¿sí? Acá no lo vemos, lo vamos a ver más adelante en las clases, obviamente, pero bueno, recuerden que el dorsal ancho va por acá y se inserta en la corredera bicipital. Bien, tenemos el plano superficial, como dijimos. Hablamos de trapecio, hablamos de dorsal ancho. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Una capa, como dijimos, peleémoslos como una cebolla y vamos al plano de los romboides, que lo vemos en la porción derecha del paciente, ¿sí? El romboides va a tener una articulación que pierde las apófisis espinosas, apófisis transversas vertebrales, hacia el labio interno o labio medial de la escápula. Bien, sobre todo esa configuración. Tiene varios haces nerviosos, musculares, que lo ven acá delimitados per se, ¿sí? Si levantamos este plano, que es el segundo plano, vamos al tercer plano. Acuérdense que estamos yendo de superficial a profundo, ¿bien? Ya levantamos el plano del trapecio del dorsal ancho, el plano de romboides, y ahora vamos a ir al plano de los serratos. ¿Bien? El plano de los serratos tenemos 2. Tenemos los serratos superior e inferior, lo pueden leer así, o bueno, acá está como posterior superior y posterior inferior. Pero va a ir de las apófisis espinosas, de las primeras vértebras torácicas y la última vértebra cervical, hacia el labio superior de la escápula, iniciación distal y proximal, y el posterior inferior va a ir de las apófisis espinosas lumbares hacia toracolumbares, de las últimas torácicas y las primeras lumbares, en dirección superior hacia articular con los cuerpos costales. ¿Sí? Bien. Profe, pasamos el plano. Vámonos. El plano de los serratos, lo vamos a dividir en 2, en serrato posterior superior y posterior inferior. El posterior superior va a ir
de la última vértebra cervical y las primeras 3 vértebras torácicas de las apófisis espinosas hacia el labio interno, ¿sí? O labio medial si se quiere, de la escápula, del tercio superior de la escápula sería. ¿Bien? Se inserta sobre el borde. Acuérdense que esto es una reconfiguración, digamos, de lo que es un músculo en reposo. Obviamente si el músculo se contrae, atrae las escápulas entre sí, o sea, las une, la línea media, ¿sí? Que sería esta. Y el serrato posterior inferior, que va de las apófisis espinosas lumbares, toracolumbares, o sea, la última torácica y las primeras 3 lumbares, en dirección ascendente hacia los cuerpos costales, ¿sí? En varios haces musculares. Lo vemos acá, ¿sí? De esta inserción a esta extensor distal. ¿Bien? Cuando se habla del proximal y distal, tengan en cuenta que hablamos de cráneo caudal o de línea media hacia el exterior. Profe, disculpe. Sí. Acá, si bien lo hicimos como didácticamente, hicimos capa por capa, profundizando, ¿se puede decir que Sí. las capas son fascias o es otra cosa diferente la fascia? No, la fascia es otra cosa. Cuando vos hablás de una listo. fascia, tenés una división per se. Ustedes van a ver lo que es una aponeurosis, que es la envoltura de cada músculo en sí. Un músculo está envuelto por su propia aponeurosis, que es una porción de tejido conectivo que la envuelve, la comprime y la mantiene en dirección. ¿Bien? Y después de las fascias que puede dividir un grupo muscular entre sí, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tenemos una fascia toracolumbar, tenemos una fascia, no sé, braquial anterior, ahí los compartimientos entre anteriores y posteriores o laterales y mediales. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Es como hablar en una capa, decíamos, un grupo muscular está envuelto en una aponeurosis y una fascia envuelve un grupo muscular, o sea, un músculo está envuelto en una aponeurosis y un grupo muscular está envuelto en una fascia. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Sigo. Pasamos el plano del trapecio del dorsal ancho, que es el más superficial, el romboides que le seguía y ahora el serrato. Ahora vamos al plano más profundo, ¿sí? Bien, en el plano más profundo vamos a tener, como les había nombrado antes, un compartimiento lateral, ¿sí? El compartimento medial per se, yo creo que lo tengo mejor acá, pero bueno, vamos a hablar un poquito de la primera parte, que son los músculos, el plano profundo, la región lateral, que va a estar delimitada por 3 músculos. El ilio costal, el longísimo y el intertransversario. ¿Lo ven acá? Este es 3, ¿sí? Que lo vamos a ver acá. El iliocostal lo van a ver como dividido en 3 partes, ¿sí? Puede ser iliocostal, iliolumbar, e inclusive irse hasta la cabeza hasta arriba, iliocervical. Son todas porciones musculares en dirección ascendente. Se van a insertar en los cuerpos costales, sobre los cuerpos costales suprayacentes, ¿sí? La región del longísimo va a tener un longísimo cervical, obviamente, y un longísimo torácico, que va a ser una capa muscular mucho más grande. La inserción, o sea, va a insertar sobre los cuerpos costales, o los arcos posteriores costales, y hacia distal lo van a ver en una masa muscular común, que lo pueden llegar a ver cuadrón lumbar, bífidos, multífidos, etc., ¿sí? Pero sale todo de la misma porción. Bien, y el último que nos queda, ya nombramos al ilio costal y al longísimo, nos quedan los intertransversarios. Obviamente son músculos cortos que van a ir de apófisis transversa a apófisis transversa vertebral. Bien, lo vamos a ver mejor en esta imagen. Vendrían acá, apófisis transversa, por acá en las lumbares lo van a ver mejor. Apófisis transversa y apófisis transversa, ahí van a tener los intertransversarios. Son músculos que en realidad no tienen tanta función o tan importantes. Son músculos cortos que lo que hacen es lateralizar la columna hacia un lado cuando se contraen. No mucho más que eso. Y después los del compartimiento medial, que son los de la gotera per se, o la gotera vertebral como lo van a ver, son músculos que van, ya sea los intertransversarios, los interespinosos, perdón, que van de apófisis espinosas a apófisis espinosas, ¿sí? Los van a ver así. Los músculos espinosos, que van a ir de apófisis transversa a apófisis espinosa, que son estos que ven acá, apófisis espinosa, apófisis transversa subyacente, disculpen. Esta sería la configuración de lo que es un rotador corto. Obviamente va a rotar la columna vertebral sobre sí, hacia un lado o hacia el otro. En este caso tenemos la apófisis transversa izquierda y la apófisis espinosa. Si el músculo se contrae, la columna va a girar hacia la derecha. ¿Se entiende? Esto sería un rotador corto si fuese, como les dije, la apófisis espinosa
el músculo se inserta en la apófisis espinosa con la apófisis transversa subyacente, o sea, la que está justo debajo. Ahora puede llegar a saltear 2 o 3 vértebras. Pongámosle un ejemplo, que vaya de la apófisis espinosa de T5 a insertarse a la apófisis transversa de T8, ¿sí? O T7. Ahí está saltando 2 o 3 espacios. En ese caso va a ser un rotador largo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y el otro que nos queda... Bien. Los músculos transversos espinosos los vamos a dividir en rotadores cortos y rotadores largos. Como lo dice transverso espinoso, se van a insertar de la apófisis transversa a la apófisis espinosa de una vértebra en sí, ¿sí? Es rotador corto cuando se inserta de la apófisis espinosa a la apófisis transversa de una vértebra subyacente o suprayacente. En este caso, el ejemplo clásico, podemos decir que de T5, de la apófisis espinosa de T5, se inserta en la apófisis transversa de T6, o sea, bajó solamente un nivel. Ese va a ser un rotador corto. Perdón que estoy admitiendo gente. ¿Se entiende lo que es un rotador corto? Sí. Bueno, ahora, si en vez de la apófisis espinosa de T5 vaya a la apófisis transversa de T7 o T8, va a saltear 2 o 3 niveles vertebrales. Entonces vamos a estar hablando de un rotador largo. ¿Sí? Ah, bien, ahora sí. Bien. Profe, ¿largo y suprayacente sería lo mismo o no? ¿Cómo? Largo y rotador largo y suprayacente es lo mismo, ¿no es lo mismo? No, si yo te digo que estoy hablando de la vértebra T5, la suprayacente es T4 y la subyacente es T6, ¿sí? Ya. O sea, es la que está justo por debajo, justo por encima. Ya. ¿Sí? Sí, perfecto. Y bueno, el último que nos queda es el espinoso semiespinoso, que es este músculo que ven acá, que va de las apófisis espinosas a insertarse sobre las apófisis transversas también, ¿sí? Toda esta masa que está tanto en cuello cervical como torácico. Y la masa común inferior, que es el multífidos, que lo van a ver insertarse a esta altura de la cresta sacra, más o menos el nivel de S3, hasta los tubérculos, o las líneas tubulares posterolaterales y posteromediales. ¿Bien? Toda una masa va sobre los transversos y sobre las apófisis espinosas. Transverso me refiero a apófisis transversas. Es muy engorroso este tema, pero estoy tratando de ser lo más claro posible. ¿Alguna duda acá? Perdón. Sí. No, cuando Eso decís que- tuberculares decís con forma de tubo, ¿verdad? Es esa la... Sí, no. Tubérculo se le llama a un engrosamiento óseo. Ah, bien. ¿Sí? O sea, como es una fusión, la cresta sacra, por ejemplo, se le dice cresta, pero también pueden ser tubérculos fusionados. O sea, vos ves que tenés un engrosamiento óseo por cada apófisis transversa, apófisis espinosa, y se continúa hacia abajo con una línea que es un poquito más fina, que forma la cresta en sí. Perfecto, entiende? gracias. Profe, ¿cuál sería la diferencia entre el subespinoso y el espinoso? ¿Que agarra la mitad de la espina? Disculpame, para que voy a admitir. Ahí está. ¿Cómo me dijiste entre el espinoso y el subespinoso? Claro. No, tenés el espinoso semiespinoso, que es lo mismo, y el interespinoso. El interespinoso va de apófisis espinosa a apófisis espinosa. ¿Sí? Perdón, el interespinoso de apófisis. De apófisis a apófisis espinosa, tal cual. Ah. Y el espinoso o semiespinoso va de apófisis espinosa a apófisis transversas a lo largo. El de la derecha serían las transversas. Bien. Serían estas inserciones. Inclusive puede llegar a ser a la altura de las torácicas, de las vértebras torácicas, de las apófisis transversas de las vértebras torácicas, hay un tubérculo costal que se articula con la carilla articular de las apófisis transversas. La inserción es esa. Sí, o sea, está un poco en la costilla y un poco en la apófisis transversa. ¿Bien? Profe, yo tengo una duda con eso. Sí. El multífido, que es el que empieza en el sacro, ¿hasta dónde llega? Porque ahí como que se me mezclan los dos. Es que O en sea, realidad o es están todo mezclados. el mismo. Porque, no, está mezclado en realidad. Es multífidos porque tiene múltiples fibras musculares y termina siendo una masa cuadrada o cuadrado lumbar, también se llama el músculo más superficial, donde
salen los músculos longísimos de la espalda, el ilio costal, salen todo de la misma masa muscular, ahí abajo. Pero no lo ve delimitado hasta la cuarta vértebra lumbar. Más allá, más arriba no está. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, avanzo. Bien, ahora queda sistema de la cérvico-cefalogilía. ¿Les quedó alguna duda particular con algo? ¿Quieren que repasemos algo de lo que ya hablamos? Profe, sí, una cosita. Entonces, los largos son de hipófisis espinosa a hipófisis transversa y los cortos de hipófisis espinosa a hipófisis espinosa. Los transversos espinosos me estás hablando de la región medial. ¿Sí? Sí. Bueno. Tenés rotadores cortos y rotadores largos, como les dije. Si es de la vértebra, vamos a hacer un ejemplo vertebral. A ver si tengo una articulación acá. Vean. Pongámosle que esta es L1, ¿bien? Esta es la apófisis espinosa de L1. Si va de la apófisis espinosa de L1 a la apófisis transversa de L2, es un rotador corto, el transverso espinoso, ¿bien? Ahora puede ir de la apófisis espinosa de L1, saltear L2 e irse a la apófisis transversa de L3, o inclusive saltear L3 e irse de la apófisis transversa de L4. De acá hasta acá. Es un músculo más largo, entonces va a ser un rotador largo en ese caso. Profe. Sí. Gracias, profe. Pero ahí también involucra lo que son las apófisis transversas de arriba, o directamente va como que cruza oblicuamente hasta la de abajo. O sea, Sí, no la obvio. toca o los... No se inserta ahí. ¿Sí? Son varios músculos que están uno sobre el otro, sobre una masa muscular común de la región medial. Por eso es tan difícil delimitarlos. Pero funcionalmente actúan como rotadores cortos y rotadores largos. Los rotadores largos van a tener funcionalmente mayor poder de rotación que un rotador corto en sí. ¿Sí? Fíjate que si vos haces palanca sobre un rotador corto, te va a estar haciendo fuerza sobre un segmento vertebral nada más. En cambio, si está activado este músculo con un rotador largo y con otro rotador largo, va a rotar la columna lumbar en mayor medida. Igual, el mejor ejemplo siempre es torácico cervical, que tiene más movilidad que la lumbar. Pero a fines prácticos lo muestro porque se ve bien en la imagen. ¿Sí? Profe, ¿podría decir cuáles son de la imagen que sigue, en la que están los interespinosos, no, transversos, espinosos? Sí, acá. Claro, ¿qué serían los de la izquierda, que son recortitos, y los de la derecha serían los mismos? Estos son los de la gotera que les había nombrado. Tenemos interespinosos, que acá no lo vemos bien, pero va entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. Tenemos transversos espinosos, que van entre apófisis espinosa y apófisis transversa. Y después del lado derecho tenemos el semiespinoso, que lo nombramos con una masa que va a las apófisis espinosas hasta las apófisis transversas, por sobre o en una capa más superficial que los transversos espinosos. ¿Sí? Lo que les decía es que en la región torácica, la articulación de la vértebra torácica con la costilla, para formar la jaula torácica, va a estar dada en doble articulación. Les repaso esto un segundo, para que tengan una idea. Por ahí acá no se ve mejor, acá sí. Esta vértebra torácica, esta tiene una hemicadilla articular que se completa con la articulación del cuerpo vertebral superior, y ahí va la cabeza de la costilla, y el tubérculo costal se va a articular con la carilla articular de la apófisis transversa, entonces va a ir acá también, ¿se entiende? Pero el lado posterior. ¿Los mareé mucho con esto? Sí. Sí, bueno. Articulación costal ahora no es tan importante, pero no. Ustedes piensen que la costilla o el arco costal viene acá y la cabeza se articula acá, ¿sí? Se habla de hemicarillas articulares desde T1 hasta T10. ¿Por qué? Porque la articulación completa, la carilla articular completa, está compartida entre la vértebra suprayacente y la vértebra subyacente. Salvo en T11 y T12, que la carilla articular va a ser completa y va a estar en el medio del cuerpo vertebral. En este caso es una hemicarilla. Y la apófisis transversa, que es esta, va a tener una carilla articular que se va a articular con el tubérculo costal. O sea, la cabeza de la costilla va acá, así, viene para acá, se articula en la apófisis transversa y después se va para adelante, formando el arco posterior y el arco anterior, y etc. Entonces, si yo lo veo de posterior, va a ir de apófisis
espinosa, apófisis transversa, y la costilla va a estar saliendo de acá para acá. Entonces también va a tener un poco de articulación con la costilla. ¿Se entiende? Sí. La apófisis transversa va a estar, o sea, la costilla va a estar apoyada en la apófisis transversa. Y se va a articular con la apófisis transversa, es una articulación, es la cortotransversaria. Bien. La costilla se va a insertar o se va a articular con la vértebra en 2 puntos, desde T1 hasta T10. En la micarilla del cuerpo vertebral y en la apófisis articular de la apófisis, en la porción articular de la apófisis transversa. Entonces, ¿dónde se articula la cabeza de la costilla? Se articula en la micarilla vertebral de una vértebra suprayacente y subyacente desde T1 hasta T10. Sí. Y el tubérculo costal se va a articular en la apófisis transversa en la carilla articular de la apófisis transversa, desde T1 hasta T10. ¿Por qué? Porque T11 y T12 no lo hacen. ¿Bien? Sí. Eso cuando Profe. veamos jaula torácica lo vamos a ver mejor. Sí. Perdón, bueno, no es el tema jaula torácica, pero T11, sí, T11 y T12, ¿tienen costilla? Digamos, tienen costilla, Sí. articulan con costilla. Tienen costillas, obviamente, y la diferencia es que no va a tener una hemicarilla articular en la vértebra T11 y T12, sino que, ¿qué me refiero con hemicarilla? Si estoy hablando de una carilla articular, está cortada a la mitad, porque no es completa. Entonces, para hacer la carilla articular completa, de T1 a T10, el cuerpo vertebral va a tener que formar la hemicarilla inferior con la hemicarilla superior que va a estar en la vértebra que va a estar por encima. ¿Se entiende? Acá tengo solamente la mitad de la carilla articular. Entonces la cabeza costal va a venir a esta hemicarilla articular, vamos a suponer que es T5, articulando con T4 arriba. Entonces la porción inferior de T4 va a tener una hemicarilla articular. Acá lo vemos, si esta es T5, tengo la hemicarilla articular superior, y acá está la hemicarilla articular inferior. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, Bárbaro. perfecto. Bueno. Esa es la diferencia, salvo T11 y T12, como decíamos, que en vez de ser hemicarilla, va a ser una carilla completa por cada vértebra y va a estar en el medio del cuerpo vertebral, a esta altura. Bueno, avanzo. ¿Alguna duda con los planos musculares? Sigo. Profe, No, está bien. una consulta con respecto al longísimo torácico. Ese es el que mantiene la posición erecta, uno de los que tiene, ¿no? Todos estos mantienen la posición erecta. Ah, ok. La diferencia que vas a tener, que en el plano superficial, el trapecio, el dorsal ancho, van a tener inserciones distales con los apéndices corporales. O sea, si lo tomamos que el esqueleto axial es el cráneo y la columna, se va a articular, fíjate, con el hombro, el trapecio, y el dorsal ancho con el húmero, que es el apéndice del miembro superior. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, clarísimo. Los romboides por ahí van a tener una región más central que van a unir las cápulas entre sí, al igual que los serratos, ¿sí? Ya sea en la porción inferior, como los romboides, o en la porción superior, como los serratos, de la escápula estamos hablando, ¿no? Son borde medial de la escápula, ángulo inferior, borde lateral, espina de la escápula, y el acrómeno y la apófisis coracoides no se ve acá, y el borde superior. ¿Sí? Sobre el tercio superior del labio, del borde interno de la escápula, se inserta el serrato. A ver si acá lo vemos mejor. Sí. Y sobre el tercio superior y el tercio inferior de la escápula, del borde interno de la escápula, se va a insertar el romboides. ¿Bien? Sí, sí, clarísimo. Bueno. Bueno, chicos, sigo porque si no, no vamos a terminar más. Cervicocefalogiria. Es un tema que es bastante más complicado que posición erecta. Son temas que realmente uno los pregunta cuando quiere afinar una nota, no tomarlo como un tema general, pero bueno, es importante que lo sepan también. Ya hablamos ¿a qué nos referimos con el sistema de la cervicocefalogiria? Es el sistema articular del cuello con la cabeza que le da movimiento, ¿sí? Y es muy importante porque tiene patologías muy importantes en sí. Deben haber visto el collar de Filadelfia. ¿Saben lo que es el collar de Filadelfia? No. No. ¿No? ¿Vieron las telenovelas cuando se caen y aparecen con un collarcito en el cuello? Que Ah, tiene sí. la cabeza fija.
Bueno, eso se llama collar de Filadelfia. Es para mantener fija la columna cervical cuando hay un traumatismo cervical o sospecha de traumatismo cervical en la atención prehospitalaria. O sea, ¿a qué me refiero a esto? Va la señora con la bolsa cruzando por la esquina, pasa un auto, la choca, la roza, lo que sea, se cae y hay un algoritmo de atención prehospitalaria que lo que hace es ponerle el collar por si llega a tener alguna lesión cervical. ¿Por qué es esto? Porque es muy importante para la patología, que la vamos a ver más adelante. Por eso decimos que este tema es importante en sí. Lo vamos a clasificar en un componente óseo, en un componente articular y en un componente muscular, ¿bien? Siempre, por lo menos lo que me sirve a mí, cuando estudio anatomía, es ir de desarmar el esqueleto y volver a armarlo, ¿sí? Desarmar el cuerpo humano y volver a armarlo por capas. Entonces eso nos va a dar una idea de qué planos están más profundos, cuáles no, y nos guiamos y no nos decepcionamos cuando damos un examen. El componente óseo va a constar de base de cráneo y vértebras cervicales. Algo de vértebras cervicales vimos, pero las vamos a repasar ahora porque hay especialmente dos que tienen características muy importantes. El componente articular, que va a estar propiamente dicho por la articulación, ya sea de las vértebras entre sí, como las primeras dos vértebras cervicales que son muy importantes, y la articulación de la primera vértebra cervical con el hueso occipital de la base de cráneo, que va a fijar el componente axial con el craneal, y el componente muscular, que son los músculos del cuello que lo rodean, le dan estabilidad y le dan movilidad, y también protección. Bueno, vamos con el componente óseo. Cuando hablamos de componente óseo, hablamos del cráneo. Cuando hablamos del cráneo, lo vamos a dividir en dos partes. Tenemos lo que es la bóveda craneal y lo que es el macizo facial. Vamos a sacar el macizo facial de lado y vamos a dejar la bóveda craneal. Obviamente, si hablamos de bóveda craneal, estamos hablando de la contención del cerebro. ¿Qué lo podemos dividir en dos? Podemos hablar de base de cráneo y de calota, propiamente dicha. Esto es una base de cráneo vista en una vista inferior, valga la redundancia, donde tenemos posterior, anterior y laterales, ¿sí? Vamos a anterior y posterior. Tenemos hueso maxilar, con las articulaciones de los dientes, hueso palatino, hueso cigomático, tenemos parte del esfenoides, que se ven las zonas mayores principalmente, y tenemos el temporal articulando con este que es el hueso occipital. Bien, a nosotros nos va a interesar el hueso occipital principalmente, y en segundas instancias el hueso temporal, que lo vamos a tener acá. Esto que se ven acá son parte de las articulaciones parietales, ¿sí? Esto que ven acá rosadito. Vamos a desarticular el hueso occipital y lo vamos a tener acá. Una vez el hueso occipital, vamos a tener una porción per se articular con una protuberancia occipital externa. Si hay una externa, obviamente también va a haber una interna, que no nos interesa ahora, pero bueno, es importante saberlo. Y vamos a tener dos líneas occipitales, que va a ser la línea superior, o línea curva occipital superior, o línea occipital superior, y una línea curva occipital inferior, ¿sí? Unidos por una cresta occipital externa. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque se van a insertar los músculos del cuello de la nuca en estas líneas, entonces va a generar diferentes planos de inserción. Hacia lateral va a estar articulado con el maxilar, con el temporal, como dijimos acá, que acá lo vemos, principalmente con la región mastoidea del hueso temporal. Este temporal visto de lateral, donde se ve que tiene una porción escamosa, una porción mastoidea y parte del peñasco del temporal que se ve del lado interno mayormente, o en mayor medida del lado interno. A nosotros nos interesa la porción mastoidea o la apófisis mastoidea, que es esta que está acá. Bien, ¿qué más decir? Lo occipital, que tiene el agujero magno por donde pasa el tronco del encéfalo, que hablamos algo de raquis. Tenemos los cóndilos occipitales, que van a articular con la primera vértebra cervical, y la porción basilar del occipital, que se va a articular con el cuerpo del esfenoides hacia adelante, y van a formar parte de lo que se denomina clivus, que es donde se apoya el tronco del encéfalo. Bien, después, bueno, hay diferentes agujeros que no son importantes ahora, como el hilo anterior donde pasa el 12º nervio paracraneal, etc. Pero bueno, tengan en cuenta que acá están los cóndilos tenemos los cóndilos del occipital y la lámina o porción basilar del occipital, y lo vamos a nombrar más adelante. ¿Seguimos? ¿Estamos con componente óseo?
Profe, entonces solamente la parte lateral vendría a ser, la parte más importante de lateral era la apófisis mastoidea. En este caso sí, porque se van a insertar músculos ahí. Pero en la vista lateral temporal tenemos la apófisis mastoides, que es esta que está acá. ¿Sí? Esto es todo temporal. Esa parte de la escama y ahí vemos. Sigo. Bien. Componente óseo, ¿qué nos faltan? Las vértebras cervicales. Si bien algo hablamos de las vértebras cervicales y de las vértebras cervicales tipo, hay dos vértebras, acá lo tenemos en diferentes visiones, pero lo que nos interesa es la vista posterior, la vista anterior y posterior, pero la vista posterior lo vamos a ver mejor, porque tiene una morfología muy diferente de lo que es la primera vértebra cervical y la segunda vértebra cervical. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas vértebras? Atlas y axis. Atlas y axis. Bien. ¿El atlas saben por qué se llama atlas? Porque no me acuerdo en qué cultura era, porque sostenía la cabeza que era el mundo, algo así. La mitología griega, Titán sí. Atlas se consistía en el mundo cerca de lo que es el Hermes. Bien, el titán Atlas, que es el que sostiene el mundo. Hay una imagen característica, si la googlean la van a ver más adelante, que está la persona con el mundo a la espalda sosteniéndolo. Bueno, haría como lo mismo, ¿sí? Sostendría la cabeza sobre una vértebra cervical. Ahora, es muy importante porque tiene una característica muy rara esta vértebra, que es que no tiene cuerpo y que su cuerpo se lo tiene que hacer con una apófisis de la vértebra subyacente, que es el axis, que es este que está acá, en azul, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar de la vista anterior. Como dijimos, ya nombramos las características generales. Acá vemos las articulaciones del arco anterior del atlas, las apófisis espinosas del atlas, las apófisis articulares del atlas con el axis, ¿sí? Y con las otras vértebras cervicales, se la ven acá. Los cuerpos vertebrales articulando entre sí. La articulación de la apófisis, que esto es importante, vamos a ver más adelante, y se parte de los agujeros vertebrales, que no se los confundan con los agujeros de conjunción, ¿sí? El agujero vertebral es por donde pasa la arteria vertebral, una arteria que va a subir hacia la cabeza, por todos los forámenes vertebrales, menos por C7. Y característicamente C7 tiene una apófisis espinosa muy grande, que le va a dar la característica, o se habla de vértebra prominente, porque es la que se toca. Cuando ustedes se tocan la nuca hacia atrás, la pueden llegar a tocar, ¿sí? La vista lateral vemos exactamente lo mismo, ya nombramos, arco anterior, cuerpos apófisis espinosas, láminas pedículos, y ven, acá se ve muy bien lo que es la línea articular de las apófisis articulares vertebrales. ¿Ven? Esto es importante porque genera un eje de sostensión, de fuerza, junto con los cuerpos anteriores de las vértebras. ¿Sí? Uy, me fui. Bueno, vista anterior que ya hablamos, y la vista posterior ya nombramos así. ¿Ven? Una característica importante que tienen las vértebras cervicales es que las apófisis espinosas son bifurcadas, están como bífidas. S7, perdón, pero el resto sí. ¿Ven? Y nos quedaba ver acá el Profe, ¿es atlas, el porque arco. por ahí pasó un ligamento? ¿Puede ser? No, tienen ligamentos intertransversos, interespinosos, perdón. Solamente esos. Ah, Esos son ok. resabios embriológicos. Y bueno, del atlas vemos el arco posterior del atlas. Este era el anterior, como lo nombramos, y acá lo vemos en una vista posterior, que está articulando con la apófisis odontoides del axis. Acá lo vemos articulando, pero con el arco anterior impidiéndonos la visión. Las masas laterales del axis, el atlas, perdón, y la articulación de las apófisis articulares con el atlas. El atlas y el axis. Sigo. Acá tenemos la segunda y pongámosle la tercera vértebra cervical en distintas visiones, ¿sí? Anteriores y superiores. Vamos a hablar más de lo mismo. Un arco anterior del atlas con las apófisis espinosas, las carillas articulares inferiores para articular con las carillas articulares superiores del axis, y no mucho más de la vista anterior del atlas. Y en la vista superior vamos a tener un arco anterior con una carilla articular para la carilla articular de la apófisis odontoides, las masas laterales, que las tenemos acá, los forámenes vertebrales con las apófisis transversas, y las dos ramas, una anterior y una posterior, que forman el canal, y el arco posterior hacia acá, hacia posterior obviamente. El axis, que la característica que tiene es esta apófisis grande que le va a servir de cuerpo al atlas para girar entre sí, más que nada para darle mucha movilidad, y las carillas articulares para articular con las carillas articulares inferiores del atlas.
Y en la vista superior vemos exactamente lo mismo. Vemos que hay un cuerpo formado, con su apófisis odontoides vista desde arriba. Bueno, las carillas articulares superiores, particular con el axis, y vemos lo que son los pedículos y la unión con la apófisis espinosa, ¿sí? Y parte de la lámina también. Y en la vista anterior de una vértebra tipo es la que ya nombramos, ¿se acuerdan? Cuerpo cuadrilátero, con apófisis fusiformes, que son estas que están acá alrededor, que hacen como si fuese una ollita. El pedículo con el foramen intervertebral y las apófisis transversas bien chiquititas, las carillas articulares, las láminas, revestidas en su borde interno por el ligamento amarillo, que lo vamos a ver más adelante, y la apófisis espinosa bífida. ¿Bien? ¿Seguimos? Profe, Disculpe. una Sí. compa pregunta, cuando nos caemos para adelante o hacia atrás, ¿y por qué? Pregunta del profesor Serpa en clase, puso. Cuando nos caemos para adelante. No se dice así. Depende si vamos caminando. Depende de dónde si no tropieces, alcanzamos claro. a poner las manos. En realidad, cuando te desmayas, generalmente te vas para atrás. Si estás parado. Cuando te desmayaste podés caer. Estático. Depende de muchas cosas. Quizá lo que te haya que decir es si la cabeza pesa más hacia adelante o hacia atrás. Depende de la postura, ¿verdad? La postura va a depender de 3 factores. Primero de la vista, después del oído, y después de algo que se llama propiocepción, que está ligado con el cerebelo y con las vías cerebelosas, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar la estabilidad y el equilibrio. No te puedo decir mucho porque no sé a qué habrá querido ir con la pregunta en sí. Profe. Caerte podés caer para cualquier lado, pero realmente no sé qué quería decir Pablo con eso. Después le la pregunto si querés. Y si la Pero, por propiocepción, si la propiocepción tiene que ver con los músculos, y al haber más músculos en la espalda, puede ser de que la postura esté mejor en la espalda que hacia adelante. En realidad tiene que ver con el eje del cuerpo, cómo tengas el eje Sí, en ese profe. momento, o sea. La Sí. pregunta esa la hizo porque preguntó por dónde pasaba el eje Ahí principal está. del cuerpo y como que en la comisión nadie respondió, por así decirlo, dijo que después lo busquemos. Entonces, como que el objetivo era ese, saber los puntos en los cuales pasaba el eje del cuerpo, básicamente. Ahí está. ¿Vieron que les hablé de columna acá? Y les dije que la columna no es recta, sino que la vemos con curvaturas, las lordosis y la sifosis, que son más pronunciadas. Obviamente de la lordosis cervical por encima va a estar la cabeza, ¿sí? Que la línea va a ser así, el eje del cuerpo, y va a pasar por el promontorio, que es la unión de la L5 con S1, y va a tener una cierta angulación que va a ser mayor en mujeres que en hombres, 118 y 120 y pico, creo que era 122, una cosa así. Y de acá se va a distribuir dividido en 2, 50% para el miembro superior, miembro inferior derecho, y 50% para el miembro inferior izquierdo. Entonces, si la vemos en vista posterior o anterior, en realidad tiene una curvatura. ¿Vieron que yo les nombraba que tenía lateralidades? Bueno, dependiendo si uno es derecho o izquierdo, tiene cierta curvatura porque se dispone de acuerdo a la masa muscular. Como les dije, yo soy diestro, yo tengo más músculo del lado derecho, supuestamente, que del izquierdo, entonces mi columna se va a tender a desviar más hacia la derecha. Ahora, ¿por dónde pasa el eje del cuerpo? Siempre el eje del cuerpo va a pasar por las porciones de mayor resistencia, o sea, va a tener región cérvico-craneal, donde va a estar la mitad del eje del cuerpo, o sea, la fuerza que va a caer gravitacionalmente en línea recta. Ven que acá va a curvar un poco y va a hacer una sifosis dorsal sobre la columna torácica y va a caer sobre las lumbares, por eso los cuerpos vertebrales lumbares son mucho más gruesos, ¿sí? ¿Se entiende? Y luego se divide en 2 y divide el peso en 2. Profe, pregunta. En esa lateralidad que habla, depende de si uno es diestro o zurdo. En un ambidiestro no lo sabrían. Es muy raro que haya ambidiestros en sí. Si bien existe, siempre vos vas a tener más desarrollada una parte del cuerpo que otra. Pero la simetría perfecta no existe. Pasa con las orejas, pasa con, no sé, con las manos, con cualquier parte del cuerpo. O sea, van a ver que de un lado es más grande que del otro.
obviamente siempre va a ver de los volúmenes que estemos hablando y de qué tipo de tejido sea. No es lo mismo hablar. Pongámosle un ejemplo. Yo agarro con mi brazo izquierdo una bolsa que pesa 10 kilos, pero con mi brazo derecho es con el único brazo que hago ejercicio y levanto pesa. Hay un capítulo de Los Simpsons, no sé si lo vieron, que Homero hacía ejercicio con una sola mano, un solo brazo. ¿Qué va a pesar más? Y va a pesar más el músculo siempre. Entonces, donde haya más músculo, el volumen y el peso va a ser mayor. Pero bueno, la distribución es así. Siempre va a buscar el equilibrio. Y si el cuerpo no consigue el equilibrio, o sea, lo va a tratar de buscar por estos mecanismos de retroalimentación, como hablamos, la propiocepción, las vías cerebelosas superiores, etc. Si no puede encontrar el equilibrio, hay desequilibrio, entonces te caes. Una consulta. Eso pasa a los chicos. Sí, igual también el tema de si tenés pie plano y todo ese tipo de cosas, si necesitas realce Sí. o no, eso va a alterar las crestas ilíacas, también la columna, ¿no es cierto? Sí, tiene que ver con todo, o sea, por algo tenemos un arcopedio. El pie se divide en antepié y retropié y por algo tiene esa curvatura. Solamente el peso cae sobre la parte posterior del pie y la parte anterior actúa como apoyo. Por eso una persona que le amputamos el dedo gordo del pie va a tener pérdida de equilibrio el primer tiempo hasta que pueda agarrar el equilibrio nuevamente o aprender a manejar el equilibrio nuevamente. Tiene que ver más con eso. O sea, hay puntos de apoyo que ayudan al equilibrio en sí. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero siempre es cuestión de ejes, o sea, el eje de fuerza siempre va a tratar de ir lo más al medio posible para tratar de ejercer menor fuerza o menor carga posible sobre el cuerpo. Hay algo muy común que se ve, que es el típico paciente añoso que va a consulta y dice, doctor, me duele la espalda, me duele la cintura y me duelen las rodillas. Bueno, ¿qué pensamos? No sé, tiene una lesión en el menisco, tiene una lesión ligamentaria, tiene una artrosis, bla, bla, bla. Cuando en realidad lo único que le falta es cambiar las plantillas, porque quizás las plantillas no están, por ortopedia, no están distribuyendo bien el peso del cuerpo. Miren lo que es, o sea, son almohadillas que se pone abajo del pie como para tratar de distribuir el peso para que el pie apoye en igual forma en todos lados. O por ahí ¿Entiende? por Y ahí ahí se le tiene mejora. sobrepeso. Sí, también, pero a lo que voy yo es que son ligeros cambios en el pie, ponele, como me hablaban de un pie plano, te puedo hablar de un juanete, te puedo hablar, no sé, de una persona que tiene pie bar o pie valgo. Estas cosas está buena que se las acuerden y las vayan a buscar después, así ya se van haciendo terminología médica. Con esto me refiero a si tiene una arqueación en el pie que pisa más con los bordes externos que con los internos, o viceversa. Todo eso repercute en las rodillas, en la cadera y en la espalda. Entonces, quizá cambiando la plantilla y distribuyendo mejor las fuerzas en el pie, le arreglás todos los problemas a la persona esta. ¿Se entiende? Hay siempre que ver que va a haber mayor presión. Cuando hablamos de esta fuerza, es hablar de fuerza por área. O sea, no es lo mismo aplicar una cierta fuerza a un pie entero, que como hacen ustedes las chicas, que se ponen tacones, terminan cargando toda la fuerza sobre la porción anterior del pie o el antepié. Por eso les duele tanto, porque es antifisiológico. Sí, está bien. ¿Sí? O sea que lo mejor sería andar descalzo, ¿no? En la medida de lo posible. Con una buena plantilla, te diría, porque no somos perfectos, nadie es perfecto, o sea, siempre es bueno tener una buena plantilla. Si tenés dolores de espalda, o de la rodilla o de cadera, hacer eso. Bien. Bueno, Profe. avanzo, chicos. Sí, Sí, eso le estaba por decir que pedían que avance. avancemos, por favor. Bueno, acá vemos una columna cervical y vemos todas las articulaciones de la vértebra cervical entre sí, ¿sí? Ya sea entre los cuerpos vertebrales, ustedes me van a ir diciendo qué tipo de articulaciones. El número 2 es articulación de los cuerpos vertebrales entre sí. Es una anfiartrosis. ¿Qué significa esto? Que es Es- semimóvil y que tiene disco de fibrocartílago interpuesto. Bien, va a tener ciertas características propias, digamos, que le va a dar una característica particular, o sea, es una articulación semimóvil, o sea, no es una articulación fija ni una articulación muy móvil. Va a tener un disco intervertebral, como dijeron, va a estar reforzada por ligamentos
iba a tener un anillo fibroso, un núcleo pulpo gelatinoso, si se quiere, iba a tener un cierto tamaño que va a ir aumentando de tamaño, disminuyendo de tamaño hasta T, más o menos T4, T5 creo que era, y después va a aumentar de tamaño. ¿Bien? Eso va a ser todos los refuerzos ligamentarios, estructurales que va a tener la articulación vertebral entre sí. Luego vamos a tener una articulación que es entre las apófisis articulares entre sí, que sería esta de acá, la número 3. ¿Bien? Es una articulación de tipo artroidea. ¿Qué tipo de articulación es esta? Es móvil, es móvil, bien. Diartrosis. Sí, diartrosis. ¿Es una? Diartrosis. Enartrosis. Enartrosis. Bueno, una articulación muy móvil. Dentro de las articulaciones móviles es una articulación artroidea a nivel de todo el eje de la columna, salvo las lumbares, que ahí van a tener una cierta característica las apófisis articulares, como les nombré antes, que van a ser de tipo trocoides, ¿sí? O cilíndricas. Después tenemos... Tengo una consulta. Sí. Si es enartrosis, ¿no sería que entra dentro de diartrosis? Estoy confundida. Una diartrosis y una anartrosis es una subclasificación de una y de otra, ¿sí? Tenemos sinartrosis sin movilidad, anfiartrosis con movilidad parcial. Claro, y enartrosis que son las que son móviles. ¿Sí? Y ahí tenemos la clasificación en 6 más. La artroidea entra dentro de esas. ¿Bien? Listo. Entonces no es lo mismo. Porque nosotros tenemos como enartrosis a una diartrosis. Claro, diartrosis, diartrosis y dentro se clasifican en 6, digamos. O sea, tenemos, por ejemplo... la enartrosis... La enartrosis y las esféricas. Les paso en limpio, chicos, ¿sí? Sinartrosis no se mueve. Anfiartrosis, movilidad reducida. Enartrosis, mucha movilidad. Dentro de la enartrosis tenés la diartrosis, tenés las artroides, las trocoides, las condilias, etc. ¿Sí? La doble encaje recíproco. ¿Se entiende? Claro, nosotros no lo tenemos así. Las articulaciones móviles se llaman diartrosis. Claro, así lo tenía yo también. Dentro de las diartrosis están las enartrosis, las artroidas, las trocoides y todo. Anfiartrosis semimóvil. Está bien. Quédense con eso entonces. Quizá me estoy equivocando yo porque debo estar medio mareado ya, pero puede ser que sí. Claro, porque las enartrosis son las esféricas. Claro, esas son las esféricas, las enartrosis. Perdón, diartrosis, sí, no. Es sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. ¿Estamos bien? Y ahí la dividimos en 6 a las diartrosis. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, gracias, profe. Está bien. Disculpen. Bueno, articulaciones de la apófisis articulares entre sí que ya hablamos. Sí. Nada que ver con el coso. Después sube el power, ¿no? No sé si lo están subiendo. Después charlo con la cátedra y si lo podemos subir, lo subimos. La idea es que los tengan, sí. Listo, gracias. Profe, o se los grabo así en limpio y se lo grabo rápido, así lo tienen en 15 minutos y no es tan tedioso. Sí. Profe, una consulta. Entonces, artroideas, ¿a qué te referís? ¿A artrosis? Sí, A las son móviles. ¿Qué A es las diartrosis? diartrosis, son articulaciones móviles. Está bien. ¿Sí? Es una diartrosis, está dentro de las diartrosis y es la clasificación de artroides. Bueno, después nos quedan las articulaciones de las apófisis unciformes entre sí, que ya hablamos, que son artroideas. Sí. Disculpe, ¿artroides no se refiere a las planas? Son planas, sí. Bien, yo no tengo así. Son solamente de deslizamiento, ¿sí? De deslizamiento. Y las bicóndilas, perdón que lo moleste, esas no las tengo. Todavía no llegué, pero es parte también de las diartrosis. Bien, gracias. Bueno, las apófisis uniformes entre sí, que ya hablamos de las apófisis uniformes de los cuerpos vertebrales cervicales. La articulación occipito-artroidea, que es una bicondilia que la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bicondilia significa que es una porción que articula con 2 cóndilos, entonces limita un poco el movimiento, pero sí se clasifica así. Y la articulación atroide-odontoidea, entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides, que la vimos más adelante, es una de tipo trocoides, ¿sí? Actúa como cilindro. Todas estas son diartrosis. Bien, vemos una vértebra
en una vista lateral con una hemisección, ¿sí? Una vista sagital sería más o menos a esta altura. Tenemos reseccionado el cuerpo vertebral, la mitad con su disco, tenemos cortada a esta altura el pedículo, y acá arriba tenemos cortadas las apófisis espinosas. Entonces vemos todas las porciones ligamentarias que tiene la columna en sí, no solamente la columna cervical, ¿sí? Vamos a tener un ligamento longitudinal anterior, sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Se lo escucha, Dios. Re bien. Bueno, sigo. Ligamento longitudinal anterior. Este ligamento va a ir de la apófisis basilar del occipital, que le había nombrado antes, hasta la segunda vértebra sacra. La cara anterior de la segunda vértebra sacra. Posterior, o por detrás de los cuerpos vertebrales, vamos a tener el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Este va a ir desde el occipital hasta el coxis. Tiene una prolongación un poco más caudal. Luego vamos a tener los ligamentos intertransversarios, que van a ir de apófisis transversa a apófisis transversa, que acá no los Profe, vemos. Y acá, una consulta. sí. Disculpe que le interrumpa así. Pero nos van a pedir, por ejemplo, si decimos que el ligamento es más extenso, ¿va a estar mal? Onda, ¿va a ser más quisquilloso como es más caudal? Tenemos que empezar a Sí, usar sí, esto tienen que tener mucho más. nomenclatura anatómica. Tienen que hablar de cefalocaudal, ¿sí? De lateral, medial, distal proximal. Tienen que usar terminología anatómica. Van a tener que empezar a desenvolver con esto. Bueno, sí. Vemos el disco intervertebral, como dijimos, el ligamento longitudinal anterior, ya lo dijimos, longitudinal posterior, ya lo dijimos. Esta es la lámina de la vértebra, con un ligamento que va por el borde anterior, que es el ligamento amarillo, los ligamentos interespinosos, que van de apófisis espinosa a apófisis espinosa, el ligamento supraespinoso, que es un reborde posterior del ligamento interespinoso, ¿bien? Y no mucho más acá, para decir. Vemos lo mismo acá, hecho en una imagen, en una imagen anatómica. No. ¿Qué? ¿Esquemática? Esquemática, ahí está. No me salía, ya tengo la cabeza quemada. Donde vemos el cuerpo vertebral, las apófisis transversas, las apófisis espinosas y las láminas, ¿sí? Los ligamentos longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Este que va por la lámina, ¿cómo se llama? Amarillo. Amarillo. El intertransversario, como lo nombré, y el interespinoso con el supraespinoso, que es un engrosamiento que tiene hacia posterior. Bien, y acá vemos lo mismo, vemos un cuerpo vertebral con un disco vertebral por encima, cortado, o sea, vemos un hemidisco en su porción posterior. Recuerden que los discos no están centrales en el eje, sino que están más desplazados hacia posterior, y eso es importante porque tiene relación con el canal medular, que es este que está acá, donde está la médula espinal. Una de las patologías que van a escuchar nombrar es la patología discal, o las hernias discales de columna, y le duele la espalda, que se llama lumbalgia o lumbociatalgia, es porque cargan mucho peso, o han cargado mucho peso, o tienen debilidad adquirida de este ligamento, entonces se tiende a correr el núcleo, el anillo discal hacia posterior. Entonces puede protruir por la línea media sobre la médula y causar sintomatología, dolor de espalda, etcétera, inclusive problemas miccionales o lo que se quiera, o desplazarse hacia los laterales, ya sea para acá o para acá, donde nosotros vamos a tener un pedículo por ahí. Si tenemos un pedículo, ¿qué vamos a tener arriba? Entre pedículo y pedículo. ¿Un disco? No, el disco se corre hacia atrás. No, El foramen de conjunción, perfecto, y por ahí salen las raíces nerviosas, entonces vamos a tener algo que se llama patología radicular, ¿sí? Que lo vamos a ver también con un caso clínico. Vamos avanzando. Vamos bien, chicos. Sí. Perdón, contradictorio lo de avanzar, pero bueno. En caso de que se produzca una escoliosis. Sí. Sí, creo que es esa. Escoliosis, está bien. La de que se produce desplazamiento lateral de la columna. Sí. No, es que se me confunde con la otra, con la que es múltiple, pero bueno. Esclerosis múltiple es otra cosa. Sí, Esclerosis pero múltiple. los nombres, no sé por qué. En la escoliosis, que se produce el desplazamiento lateral, ¿qué ocurre con los ligamentos? No, los ligamentos están iguales. Generalmente el problema es muscular. Tenés contractura muscular por una posición patológica o digamos poco fisiológica,
Entonces los ejes de carga del cuerpo se van a distribuir de manera dispareja o poco armoniosa. Entonces se va a cargar más un lado que el otro, y eso puede generar fracturas, discopatías, desplazamientos, lo que se te ocurra. Pero no puedo ocasionar, por ejemplo, que se corte algún fragmento de algún ligamento. No, los ligamentos tienden a ser bastante laxos en este sentido. Ah. Salvo que tengas un traumatismo, pues generalmente cuando tenés patologías crónicas como la escoliosis es algo que el cuerpo se va adaptando. El tema es cuando tenés algo agudo como un accidente, ahí tenés ruptura, ¿sí? Buenísimo, gracias. Bueno, sigo. Acá vemos un occipital en una vista, vemos una columna en una vista anterior con un occipital. Tenemos resecado todo lo que sería la base de cráneo. Vemos la protuberancia occipital interna, como se le había marcado antes, la externa, acá está la interna, o sea, vemos parte de la porción interna del occipital, la apófisis maxilar del occipital, ¿sí? Con los cóndilos del occipital, y bueno, nada más. Primera vértebra cervical, segunda, tercera, etcétera, con los nombres que ya hablamos. Vemos el arco anterior del atlas, de la apófisis basilar del occipital, el ligamento longitudinal anterior, cómo se va hasta la cara anterior o el borde anterior de la segunda vértebra sacra. Este ligamento tiene la característica de tener 3 cintillas, una medial y 2 laterales, pero bueno, no mucho más que eso, ¿sí? Pero lo vemos acá en una cara anterior. ¿Qué más vemos? Vemos parte de pero de una vista posterior. Se resecaron las vértebras a la altura de los pedículos y quedó solamente el cuerpo vertebral, lo vamos a ver mejor acá, con un ligamento que sobre la porción posterior de los cuerpos vertebrales lo discurre hasta el coxis, ¿sí? Que es el ligamento longitudinal posterior. ¿Bien? Acá tenemos apófisis transversa, láminas, carillas articulares, etc. Todo esto se resecó y quedaron la salida de los pedículos. ¿Ven acá que está marcado el foramen intervertebral? Y eso está bueno. Vamos a ver los límites de nuevo. Hacia anterior tenemos el cuerpo vertebral y parte del disco, los pedículos que están cortados hacia arriba y hacia abajo, y nos faltaría la lámina que estaría de este lado, ¿sí? Que sería esta. Y la disposición sería así del nervio, saldría en este sentido. Bien. Acá, voy a correr un poquito esto, así puedo ver mejor la imagen de arriba. Acá tenemos una articulación atlantoxoidea. ¿Me siguen? ¿Me están guiando? Es un poquito un lío, pero vamos a tratar de hacerlo más fácil. Vista posterior y vista superior. Vamos a arrancar por la vista superior, así nos ubicamos mejor, y después vamos a pasar a la vista posterior. Un atlas con las masas laterales, los forámenes intervertebrales y las apófisis transversas, arco posterior, parte de lo que serían más abajo las apófisis espinosas, y el arco anterior con un tubérculo anterior. ¿Bien? La apófisis odontoides del axis le forma el cuerpo, y está sellado entre un ligamento que va de masa lateral a masa lateral. Este ligamento es el ligamento transverso. Bien, se ve parte de los ligamentos alares, que son ligamentos que van desde, acá también se ve, que se van de la apófisis odontoides hacia el occipital. Y si pasamos una vista posterior, vamos a tener lo mismo. Este es el atlas, este es el axis, ligamento interespinoso, con la bifurcación de la apófisis espinosa del axis, apófisis transversa y ligamentos intertransversos, vemos parte del disco que está entre el atlas y el axis, vemos entre lámina y lámina ligamento amarillo, bien, vemos carillas articulares de las cavidades glenoideas de lo que sería las masas laterales del atlas, que articulan con los cóndilos del occipital, una articulación bicondilia, la apófisis odontoides, que se ve ahí un poquitito nada más, tapada por el ligamento transverso, con los ligamentos alares y el ligamento occipito odontoideo, que es este que está acá, y sobre el ligamento transverso vamos a esta imagen de acá abajo, ¿sí? Nos transportamos para acá, y tenemos lo mismo, se ve el occipital acá, pero tenemos lo mismo que tenemos acá. Vamos a tener entre masa lateral y masa lateral del atlas, el ligamento transverso, y tenemos un ligamento que pasa por acá, que va de la apófisis basilar del occipital hacia el ligamento transverso, bien, acá lo nombra como banda longitudinal superior, lo que le decimos es occipito transverso, bien, y un ligamento que va desde el ligamento transverso, una protrusión que va hacia el cuerpo del axis, transverso axial.
o axoideo, perdón, para ser más propio. Y eso nos delimita el ligamento cruciforme. ¿Estamos? Más o menos, me perdí un poco, pero bueno, habrá que leer. ¿Quieren que repasemos de nuevo? Profe, pero entonces Como quieran, consideramos sí. el transverso ¿Cómo? como parte del cruciforme. Es parte del cruciforme. Como para que se ubiquen, a ver si puedo darle un poquito más de... Quiero ver la articulación en sí, capaz que la tengo acá adelante. No. Yo creo que lo tenía articulado, no sé por qué no lo puedo ver. Pero bueno, en fin. Vamos de nuevo, vamos a repasar. Este es el atlas, arco anterior del atlas. El apófisis odontoides se inserta y le forma el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, la apófisis odontoide articula con el cuerpo anterior el arco anterior del atlas, ¿sí? Con su carilla articular. Ahí va el ligamento transverso de masa lateral a masa lateral. Entonces lo mantiene fijo, me delimita dos porciones, una porción anterior, que es ósea, que le forma el cuerpo, y una porción posterior, que es donde pasa la médula espinal. ¿Bien? Sí. Sí. Bueno, Sí. de esta vista superior vamos a pasar a esta de acá abajo, que es una vista posterior. Tenemos resecadas las láminas y las apófisis transversas, y vemos directamente lo que es la cavidad interna, ¿sí? ¿Se entiende? Es como que le cortamos esta parte a esto. Esto lo sacamos y estamos viendo de posterior, de este lado. ¿Bien? Sí, se entiende. Dentro del ligamento, desde la, a ver, sería anterior al ligamento transverso, estaría lo que es el dente, ¿no? Sería lo que es el cuerpo del axis. Pregunta si Claro, está la apófisis el odontoide. cuerpo está, la apófisis odontoide se articula con el arco anterior del atlas en su región posterior, o sea, ¿se entiende? Tenemos un arco anterior que es este, tiene una porción posterior que es articular con el diente del axis. ¿Bien? Y ahí tenés el ligamento, como para que se vayan guiando por partes. Ahí tenés el ligamento transverso de masa lateral a masa lateral, que te lo fija hacia la región anterior. Todo esto es anterior. Entonces lo vemos en una vista posterior, y acá tenemos el ligamento transverso, ¿sí? Lo estoy viendo de atrás para adelante, de posterior a anterior. Este es el occipital, este es el axis, y acá estaría el atlas. ¿Bien? Acá estaría la apófisis odontoides, que está tapada por el ligamento transverso. ¿Se entiende? Sí. Bien. Va de masa lateral a masa lateral. Después tengo una protrusión, que es un ligamento que va de la apófisis basilar al occipital al transverso, que es el occipito transverso o transversal, y un inferior, una protrusión inferior o prolongación inferior, que va del ligamento transverso al cuerpo, a la porción posterior del cuerpo del axis. Entonces sería el ligamento transverso axoideo. Y ahí me delimita una cruz, ¿bien? Que es el ligamento cruciforme. Está formado por el transversal junto con sus dos prolongaciones. Y a la vez, que acá lo vemos mejor, ¿sí? Esta vista también es posterior. Vemos el transverso con su proyección superior e inferior. Se ve parte del diente del atlas, del axis, perdón, que está acá, con un ligamento que va de la punta o del borde superior del axis hacia el occipital, que es el occipito odontoideo, y parte de los ligamentos alares. ¿Estamos? Bien. Por detrás de este tenemos el ligamento longitudinal posterior, que ya lo nombramos. ¿Sí? Que es este que está acá. ¿Se entiende? Sí, ese que llega hasta la lumbares, al 7, L7. Ese va hasta el coxis. Ah. ¿Sí? Va del occipital al coxis. Y acá lo vemos en una vista lateral. O sea, lo que hicimos fue cortar esto a esta altura, en la línea media, y lo vemos de una visión lateral. ¿Bien? Entonces se ve el occipital con su porción maxilar, vemos el arco anterior del atlas cortado, la apófisis odontoides con el cuerpo del axis y el cuerpo de la tercera vértebra cervical. ¿Bien? Láminas, bueno, este sería el arco posterior del atlas, lámina, apófisis transversa estarían por acá. ¿Bien? Entonces vamos a ver los refuerzos de los ligamentos de la nuca. Los ligamentos de la nuca tienen 7 planos, para tener en cuenta. Vamos de anterior a posterior. Esto es anterior y esto es posterior. ¿Estamos guiados? Sí.
Bien. Voy de nuevo. Anterior, posterior, superior, inferior. Occipital, apófisis basilar del occipital, arco anterior del atlas, apófisis odontoidea, cuerpo del axis, cuerpo de la tercera vértebra cervical. ¿Bien? Bien anterior, que va de la apófisis basilar del occipital hasta el cuerpo de la segunda vértebra sacra, tenemos el ligamento longitudinal anterior, que es este que va acá, que va por delante del cuerpo del arco anterior del atlas. ¿Sí? Y sigue. Luego tenemos la porción basilar del occipital hacia el arco anterior del atlas, hacia el borde superior, tenemos el ligamento occipito-atloideo. ¿Bien? Por detrás tenemos la articulación axoidea atlanto-odontoidea, ¿sí? Que es una trocoides, que es esta que vemos acá. ¿Bien? Es el arco anterior del atlas con la apófisis odontoides del axis. Tenemos desde el occipital hacia el diente del axis, tenemos el ligamento occipito-odontoideo, ¿sí? Esta es la apófisis odontoide del axis, occipito-odontoideo. Por detrás vamos a tener el ligamento occipito transverso, porque este es el ligamento transverso, que lo vimos en la vista superior recién. Por detrás vamos a tener el ligamento occipito axoideo, y el séptimo y último que nos queda es el ligamento longitudinal posterior, que va del occipital hacia abajo, ¿bien? Hasta el coxis. ¿Se entiende? 7 planos. Primer plano, occipito, ligamento longitudinal anterior. Primer plano, de anterior a posterior, ¿no? Ligamento longitudinal anterior. Segundo plano, occipito atroideo. Tercer plano, occipito odontoideo. Cuarto plano, occipito transversario. ¿Sí? Quinto plano, occipito axoideo. Y el sexto, perdón, le dije 7, no, son 6. Y esto es el ligamento longitudinal posterior. ¿Se entiende? Sí, o sea que los que salen del occipital son 2 ligamentos o son 3. Del occipital salen 6. Salen 6. El primero es el longitudinal anterior. Después viene el occipito atloideo. Después viene el occipito odontoideo. Después viene el occipito transverso. Después viene el occipito axoideo. Y por último tenemos el ligamento longitudinal posterior. Bien. Eso refuerza la articulación de la nuca. ¿Sí? Perfecto. ¿Seguimos? Sí. Bueno, esto es importante porque detrás de la apófisis odontoide vamos a tener la médula espinal. Entonces, en un traumatismo cervical se puede fracturar esto, o inclusive en una patología común como es la artritis reumatoidea o el lupus, que tiene laxitud de este ligamento, el ligamento transverso, puede protruir este disco posterior, pegar en la médula espinal y producir una cuadriplegia, o sea que se le duerme del cuello para abajo. Por eso todos los traumatismos le ponen un cuello de Filadelfia, como habíamos hablado antes. Seguimos. Bueno, lo mismo preparados, lo vemos en una vista posterior. Esto vamos a saltearlo porque lo van a ver en clase. Tenemos imágenes, una RX de frente y de perfil, lo que se ve blanco es radio opaco y lo que se ve negro es radiocido. Vemos una columna cervical en frente y en perfil se ve mejor. Se ve parte del occipital y la articulación con el atlas, todas las apófisis espinosas, se ven acá las apófisis transversas y los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y estos son todas las láminas, ¿bien? Y el eje. Bueno, componente muscular y ya terminamos. El componente muscular de lo que es la región muscular del cuello la vamos a dividir en 3, en un grupo anterolateral, en un grupo anterior y en un grupo posterior. Dentro del grupo anterolateral tenemos un músculo muy importante, el esternocleidomastoideo. Dentro del grupo anterior lo vamos a dividir en plano superficial y profundo. El superficial son los músculos supra- e infravideos que a nosotros no nos interesan ahora. Sí, el plano profundo, que es el plano prevertebral, de los músculos prevertebrales. Todos estos músculos van a tener relación con los músculos episomíticos en la derivación embriológica, que la hablábamos antes, ¿sí? Forman parte de los músculos episomíticos en la relación con el plano profundo de los músculos de la posición erecta de la espalda. Se van a ir en un plano medial y lateral, es muy parecido al anterior. Rectos anteriores, mayor y menor, y el largo, y el recto lateral, los escalenos y los intertransversales. Y en un plano profundo, vamos a tener los rectos y los oblicuos, perdón, este es el grupo que son, el plano posterior, es el grupo, no el anterior, el preveral, me confundí yo, es el posterior. Vamos a tener un grupo profundo, que va a ser el del plano de los rectos y los oblicuos. Luego va a venir un plano por encima de este, el plano de los complejos.
por encima de este el plano de los esplenios, y el más superficial de todos, como ya lo nombramos, que es el trapecio. Vamos a desglosar esto, así ya terminamos. Anterolateral, región del anterolateral vamos a tener el músculo esternocleidomastoideo, que se inserta de la apófisis mastoides del temporal, como ya lo nombramos, dividiéndose hacia distal en dos asis, un ala externar y un as clavicular. Bien, es un músculo que tiene fibras anteriores y posteriores, que da flexión y leve rotación, y bueno, la inervación que cesa, pero lo importante es que da lateralización y rotación, ¿sí? Ya sea, si se contraen los dos a la vez, es una flexión anterior, y si se contrae uno, es una rotación. Algo que pueden ver acá o que han escuchado, que es una patología que se llama tortícolis, bueno, es la contracción involuntaria de este músculo con mucho dolor. ¿Bien? Dentro del componente anterior tenemos, dentro del plano profundo, sacamos los suprasinfraioideos, vamos a dejar los prevertebrales, que tiene una porción medial y una porción lateral. Dentro de la porción medial ya habíamos hablado de estos músculos que tenemos los rectos, que son muy parecidos a los de la espalda, ¿sí? El recto y el largo del cuello. De los rectos van a ir, obviamente, los rectos laterales y los rectos mediales, que son estos que van acá, ya sea que van desde el... se me fue el nombre, el occipital a las apófisis transversas, y el largo del cuello, que tenés, lo van a ver como largo torácico, y la continuación al cuello, que es el largo del cuello, que va sobre la cara anterior de las vértebras y las apófisis transversas. Y de las apófisis transversas hacia la clavícula de las primeras costillas vamos a tener el de los escalenos, que es importante, por lo menos entre el escaleno anterior y el escaleno medio, que vamos a ver pasar el paquete vasculonervioso del subclavio, junto con los troncos secundarios del plexo braquial, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, la región lateral, como ya dijimos, rectos laterales, escalenos e intertransversales. Los intertransversales son los mismos que vimos antes, van de apófisis transversa a apófisis transversas. Componente muscular posterior va a estar dividido en un plano profundo, que es el que vemos en estas imágenes, donde vamos a tener los rectos y los oblicuos, ¿sí? Hay que ver si va desde la línea nucal. ¿Se acuerdan que le dije que había una línea curva occipital superior y una línea curva occipital inferior, con la protuberancia occipital externa y la cresta de unión, o la cresta occipital, en este caso? Bien, la inserción de estos músculos en este caso va a ser en planos, y van a ser principalmente rotadores, ¿sí? Vamos a tener el oblicuo mayor y el oblicuo menor. El mayor es este que va de la apófisis transversa hacia el borde inferior de la línea curva occipital inferior. Es el oblicuo superior, y el oblicuo inferior va a ir de la apófisis espinosa a la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas. Y luego tenemos el plano de los rectos, ¿bien? Que va a ser, estos son los rectos posteriores. Anterior habíamos hablado de los rectos anteriores. Vamos a tener el recto menor, que va a ser este de acá, que es la línea del borde interno de la línea curva occipital inferior, hacia la apófisis espinosa, el atlas, y de la apófisis espinosa del axis hacia la línea curva, al borde inferior de la línea curva occipital inferior, va a ir el recto mayor. ¿Bien? Ese va a ser el plano de los rectos y los oblicuos. Que bueno, lo vimos todos acá. Luego tenemos el plano de los complejos y el plano de los esplenios. Bien, estos planos son los mismos, o son los planos que se continúan de la nuca de lo que serían los músculos de la espalda. El plano más profundo es el de los rectos de los oblicuos, y el que le sigue es el plano de los complejos mayor y menor. También lo van a ver como longísimo de la cabeza a estos músculos. Se le dice codex capitis angular, pero bueno, en definitiva. Se van a insertar sobre el borde superior de la línea curva occipital superior, ¿sí? En el tercio interno, y van a ir a las apófisis espinosas de las apófisis espinosas cervicales desde C3 hacia C5, e inclusive más abajo también, ¿sí? La característica que van a tener es que hay un plano de los esplenios, que es el que se va a insertar en la línea curva occipital superior junto con el trapecio, que lo vamos a ver ahora más adelante, y entre la línea curva occipital, que sería esta, occipital superior, y la línea curva occipital inferior, está la porción interlineal, que va a tener como inserción el plano de los complexos, ¿sí? El mayor y el menor. El menor se va a extender un poco más, y va a ir hasta la apófisis mastoides, esa inserción caudal. Y por último el trapecio, que ya hablamos, que va a ir de la línea curva occipital superior por todas las apófisis transversas en forma de abanico,
hacia la unión de la espina de la escápula o la articulación de la espina de la escápula con la clavícula, todo su borde interno. ¿Bien? Bien, y ahí me van a quedar delimitados todos los planos estos que nosotros hablamos, todos inervados por el plexo cervical. Acuérdense que son 3 planos, son 3 componentes musculares, y vamos a hablar más profundamente de la región posterior, y van a ser 4 planos. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? ¿Hay un triángulo, puede ser suboccipital, que forman los músculos oblicuos? Hay un triángulo que se llama triángulo de Tiló, que es por donde pasa la arteria vertebral y el primer nervio raquídeo. Va a estar formado por el oblicuo mayor, que es este, ¿sí? El oblicuo menor y el recto mayor. Va a quedar limitado acá. ¿Se entiende? Sí, gracias. Hasta acá lo vas a ver mejor. Sí, es este, triángulo de Tiló. Oblicuo menor, oblicuo mayor y recto mayor, y por acá va a pasar la arteria vertebral, que va a ir al foramen intervertebral desde el atlas hasta C6, sin pasar por C7, y la salida del primer nervio raquídeo. ¿Se entiende entonces? Acuérdense de esto, que creo que es lo más importante de todo. A ver si les puedo marcar la línea curva. Acuérdense, protuberancia occipital interna, línea curva occipital superior, línea curva occipital inferior. De medial a lateral se van a insertar el trapecio, bien interno, en el tercio interno, luego el esternocleidomastoideo, todo acá hasta el borde inferior, y sobre el borde superior, y sobre el borde inferior se van a insertar el esplenio de la cabeza, por debajo del plano de los complexos, y por debajo está la línea curva occipital inferior, donde va a estar el recto menor, que es este, el recto mayor, que lo vamos a ver acá abajo, pero acá no está por sobre el oblicuo mayor, pero bueno, lo vamos a ver acá, por sobre el oblicuo menor, perdón, que lo vamos a ver acá, y por debajo el recto mayor. No sé si me expliqué, lo voy a decir de nuevo porque parece que quedó medio trabalenguas. Van a tener de medial a lateral en la línea curva occipital inferior el recto menor, luego el recto mayor que está tapado por este que está acá, que es el oblicuo menor. ¿Bien? Y falta en el labio inferior, la línea curva occipital superior, hacia la apófisis mastoides, que se va a insertar el otro esplenio. El capis. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda con esto? No, profe. Es un trabalenguas, es muy difícil, es algo que casi pregunta, pero bueno, está en el programa. Sí, pero hay que repetirlo nomás, hasta que te lo acuerdes. Y esto es así, son todos planos musculares que son un montón aparte. Pero bueno, lo importante es que sepan la función, ¿sí? Si bien se acuerdan los músculos, acordándose los músculos van a saber que son todos rotadores, porque cuando un músculo se contrae, se acorta, entonces va a traccionar, van a dar lateralidad y van a dar anteroflexión, ¿sí? Y rotación, y nada de eso. Yo voy a ver si les hago unos casos y lo voy a pedir ahora, para que puedan trabajar en la semana, y como para que puedan investigar un poquito más sobre el tema. Profe, los complexos, ahí estoy viendo profundo, complexos, ¿qué sería? O sea, me perdí con eso. ¿Cómo? ¿Complexos qué? No te escuché. ¿Complexos qué es? Profundo, complexo, espléndido, complejo, no sé qué es otro músculo, es un... No, ¿qué es? Claro, son músculos los complexos. Nunca lo he escuchado. Bien. ¿No escuchaste nunca de los complexos? No. También lo nombra como semiespinoso de la cabeza, creo, a los complexos, si no me equivoco. Un sinónimo puede tener, sí. Son grandes, van hasta la cuarta y la quinta vértebra torácica, las apófisis espinosas. Esas son bastante grandes, ¿sí? Para que te des una idea, mantienen la cabeza en posición y toda la columna cervical, ¿sí? Actúan como estabilizadores esos. Profe, Sí. el semiespinoso de la cabeza es del complejo mayor y el longísimo de la cabeza es del complejo menor. Ahí está, pueden que lo lean así. Buenísimo. Sí, yo los había leído, o sea, nunca había leído complexos, sí, eso que nombró ella, sí. Otra cosa que se pregunta, y acuérdense, y están acá, estas que están acá son las apófisis mastoides del temporal. Acuérdense que se van a insertar, va a tener 4 inserciones, ¿sí? Siempre se pregunta, ¿qué se inserta en la apófisis estiloides y qué se inserta en la apófisis mastoides? En este caso,
nos interesa la mastoides. Acuérdense que es el esternocleidomastoideo, como lo dijimos antes, el esplenio de la cabeza, el complexo menor, y hay un bióter posterior del ligástrico, que es un músculo que va de la región anterior, que no importa, pero bueno, sepan que se insertan esos 4, ¿sí? Después, preguntas de parcial y eso más, de esto no creo que les pregunten. Ya no van a ser tan finos con las inserciones, pero sí saber los planos. Bueno. Listo. Lo más ¿Listo, importante chicos? serían las inserciones. Sí, traten de guiarlo todo por la funcionalidad. Yo voy a hacer casos clínicos ahora, los tengo en realidad, los tengo que buscar y afinarlos un poquito más. Pero vamos a hablar de una punción lumbaro-raquídea, vamos a hablar tortícolis, vamos a hacer un par de casitos con eso, ¿sí? Profe, ¿puedes subir este cervical. PowerPoint a la Pedco? Sí, lo vamos a subir, lo voy a dar en 10-15 minutos, cosa de que no lo puedan ver con mayor fluidez y no esté tan trabado con las preguntas como lo hicimos hoy. ¿Les parece? Dale. Sí, profe, re genial. En la porción lumbar, que sí que se extrae el líquido, es donde la médula hace la cola de caballo, que le llaman. Claro, se trata de ir por debajo del L2, que es donde termina la médula espinal, por una cuestión de seguridad, ¿no? Lo que se hace es se pincha con una aguja acá, se pasan todos estos planos, y inclusive se punza la dura madre, y sale líquido cefalorraquídeo, y eso se puede analizar, ¿sí? Entonces el líquido que nosotros analizamos, sabemos si es una infección meningia bacteriana, viral o lo que sea para tratarla, tiene potencial mortal eso, ¿sí? Después del otro vamos a hacer algo con traumatismo, con lo que le conté acá de traumatismo cervical. Ahora los armo y esta noche o mañana a la mañana se los subo. Bueno chicos, ¿ya estamos? ¿Una pregunta más? No. ¿No? Bueno, No, profe, a ver, gracias. el chat no lo vi, pero creo que está bien. Un tip para diferenciar las vértebras. Sí, conseguite una vértebra de cada tipo y andá viéndolas. Es la única manera. Yo les di las características, ya les nombré las diferencias en una parte del Power. A ver si dónde era. Por acá adelante. Acá, no. Las primeras. Acá, como para que vean las diferencias, pero siempre lo mejor es tener los huesos en la mano. Fíjense, yo como lo digo, o sea, si tiene un foramen intervertebral es una cervical, no le va a narrar. Ahora, la diferencia la pueden tener entre la torácica y la lumbar, se van a dar cuenta por la apófisis espinosa, son grandes rasgos las diferencias, ¿sí? Si sale para abajo y tiene apófisis articulares para las costillas o hemicarillas articulares, es una torácica. Y la lumbar van a ver que el cuerpo es muchísimo más grande porque soporta más presión, y la apófisis espinosa es cuadrilátera y de muchísimo mayor tamaño. Profe, en la clase anterior el ayudante dio un ejemplo de cómo podríamos distinguir. Por ejemplo, primero ver si tiene foramen transverso, si lo tiene cervical, y si no, ver si tiene una apófisis costal. Y si la tiene es torácica, y si no es lumbar. Claro, tal cual. Que no se dejen engañar porque por ahí la carilla articular de la 11ª y la 12ª la tienen o no la van a tener muy impresa, y se pueden llegar a confundir por eso, pero no creo que se confundan. Se van a dar cuenta directamente. Fíjense que son re diferentes aparte, en tamaño y en forma. Pueden diferenciarlas también por el foramen vertebral, lo pueden diferenciar por las apófisis transversas y las apófisis espinosas. Tienen varios tips. Bueno chicos, los dejo. Gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Muchas gracias. Profe. Buen fin de. A ustedes, buen fin de. Chao. Que estén bien. profe.